Arribamos al 15º día de consagración a la Virgen María, con el sonido de las campanas del monasterio de Silos, enmarcado dentro de esta catequesis en donde los verdaderos reyes del hogar son los niños, guiados por sus padres. Recordamos que estamos prácticamente ya a la mitad de la consagración y que estamos ya con las inscripciones para el retiro y día solemne de celebración al finalizar la misma consagración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Renovación perfecta de las promesas bautismales a través de la consagración. Por medio del bautismo, morimos al pecado. El bautismo nos hace ser hombres nuevos. Y como la parábola de Jesús acerca del vino nuevo, el vino nuevo necesita odres nuevos. Los odres eran aquella estructura de cuero, generalmente cuero de cabra, que se cocía para que en ellos se resguardara el aceite o el vino. Pues cuando se echaba en odres viejos el vino nuevo, lo rompía estas odres. Por lo tanto, era necesario hacer nuevos odres para el vino bueno, el nuevo vino. El vino viejo sí podía estar en los odres viejos, pero el nuevo rompe este cuero. Pues esta expresión utilizada por Jesús es tal cual lo que sucede con el bautismo. Esa vida del cielo necesita romper toda esa cáscara de la que hablábamos cuando decíamos que los enemigos del hombre eran mundo, carne y el malo o demonio. Pues este bautismo nos protege, pero nos exige revestirnos de estos odres nuevos, para que en esos odres circule fruto del bautismo, fruto de esa renovación en Dios de la vida que cada uno tenemos con el bautismo, en donde nos hacemos hijos en el Hijo, pueblo santo de Dios, llamados al cielo. Pues, ¿qué circula en estos odres nuevos? Circula esa renovación, circula esa savia nueva del corazón de Jesús. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, cuando era humillada por sus compañeras, ella decía: yo soy una reina. ¿Y por qué eres una reina?, se burlaban de ella. Y ella respondía: porque acabo de recibir la comunión. Ella recibía la comunión todos los días, porque ella era religiosa. Y también hay laicos que así lo hacen, tienen la posibilidad de recibir la comunión, recibir ese pan del cielo todos los días. Y ella respondía: porque por mis venas circula la verdadera sangre azul, la sangre del Rey, único Rey del mundo, Jesucristo. Pues esta savia nueva, esta circulación con esta sangre limpia del santo, este santo santorum del que venimos hablando desde hace varios días, exige odres nuevos, un corazón decidido, arrepentido y
enfrentado contra esos tres grandes enemigos que acabamos de mencionar: mundo, carne y el malo, enemigos del hombre, porque son enemigos de Dios. De tal manera, si con el bautismo, cuando llevamos a nuestros pequeños a bautizar, somos los padres junto con los padrinos los que llevamos en representación de el pequeño a bautizar, pues algo similar, obviamente no es lo mismo, porque el bautismo es un sacramento y la consagración al corazón de María es una devoción, una práctica que nosotros llevamos adelante de manera humana con asistencia sobrenatural. Pero queremos decir que es similar la consagración al bautismo en el sentido de que los padres, muchos de ellos, están llevando la consagración en representación de sus hijos, que sus hijos harán de manera directa cuando crezcan, ¿no? Como que hablan en autorización de, en permiso de estos pequeños, que son niños. Entonces, también habrá diferencias con respecto al bautismo, porque si con la consagración, después cuando los niños crezcan, podrán ellos en primera persona consagrarse, sin embargo, en el bautismo queda de una y para siempre sellado con esa marca de Dios que no será jamás borrada en su corazón, en donde está escrito: Hijo mío eres, me perteneces, imagen de Dios de pura bondad y majestad. Hijos en el Hijo, hijos del Rey. Nos hacemos con el bautismo y por lo tanto protegidos de todos estos males. Pero aunque estamos con el bautismo revestidos en esa inocencia pura, este bautismo no puede evitar los pecados personales. De allí es tan importante la consagración. La consagración, y esta en particular, nos ayudará y ayudará a nuestros hijos a mantenernos en esta prístina inocencia original, causada solo gracias al único sacramento, el primer sacramento que nos hace hijos de Dios, que es el del bautismo. Así, gracias a la ayuda de esta consagración, podremos renovar las promesas bautismales de luchar y no caer por propia voluntad jamás en estos tres grandes enemigos que hemos mencionado. Ahora bien, si hubiera objeciones de parte de otros u objeciones que nos nacieran frente a esta consagración, en el sentido que hay problematización acerca de ella, de su valor, pues pudiéramos decir, ante una posible objeción: la primera, que esta consagración no es importante, porque lo realmente importante es el sacramento. Pero pudiéramos responder: ¿cómo no va a ser importante si nos permite mantener las promesas del bautismo de manera viva y encendida? Otra objeción: que justamente porque entregamos todos nuestros méritos, todos nuestros bienes, pues podremos ayudar menos a los demás. Justamente lo contrario. Por entregar todos estos bienes y méritos a Dios, de la mano de la toda meritoria y toda virtuosa como es María, recibiremos no solo nosotros, sino todas nuestras amistades, amigos y desconocidos, porque la comunión de los santos nos trasciende, recibiremos el céntuplo, es decir,
por cada bien que hemos dado, recibiremos 100 veces más. Ahora Luis María Griñón continúa haciendo una reflexión acerca del pecado. Recordemos todo lo que hemos venido diciendo acerca de él. Y hoy añade que el pecado es como darle una bofetada a Jesús. Es como escupir el rostro del Señor. Recordemos cuando Jesús es atado, es maniatado y llevado ante el Sanedrín, que estaba compuesto entre 23 y 72 miembros, jueces, que se dedicaban al juicio. Y ahí comienzan a interrogarle en la oscuridad de la noche, esa hora de la noche en donde actúa el mal, en donde actúa el ladrón, para que nadie lo vea. Y cuando comienzan a interrogarle, Jesús les contesta: pero si he dicho todo esto delante de todo el mundo, en las horas de la luz del sol, ¿por qué ahora venís a interrogarme en la oscuridad? Id y preguntad a quienes me han escuchado, no tengo nada que esconder. En cuanto terminara de hablar, uno de los soldados, uno de los guardias que estaba allí, le dio una bofetada. Y después fue tratado con escupitajos, con reproches y con todo tipo de maltrato al Señor. Pues sobre eso está reflexionando hoy Luis María Griñón de Montfort. Cada vez que actuamos mal, que hacemos un mal, que lo hacemos con conciencia, siendo advertidos por nuestra conciencia de que eso está mal y no lo debemos obrar, y sin embargo hemos consentido, hemos aceptado este mal actuar, y esto que hemos hecho es grave, es materia grave, lo que se llama, pues este modo de actuar que llamamos y que la Iglesia llama pecado, se convierte en una bofetada contra Jesús. De ahí que poco antes de que Jesús fuera capturado, cuando estuvo hablando con su Padre, orando al Padre, decía: triste está mi alma hasta la muerte. En Marcos 14:34 lo podemos leer. Y se decía que de su piel y de su frente brotaban gotas de sangre. Era tanto el dolor de ver los pecados pasados, actuales y futuros, y por los cuales estaba dando la vida para salvarlos, dándoles la posibilidad de que si se arrepentían y reparaban, poder ir al cielo. Era tanto su sufrir que emanaba, en vez de gotas de sudor, gotas de sangre. Nos ponemos en presencia de Dios, de la mano de María. Y le pedimos el deseo grato: que me conozca, Señor. Y procuramos tener la actitud y la vida también de esta primera inocencia otorgada por el bautismo, revivida por esta consagración, que nos permitirá sacarle sonrisas a Jesús y a su madre. Con los actos de amor.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Decimos, óyeme. Jesús manso y humilde de corazón. Decimos, escúchame. Jesús manso y humilde de corazón. Decimos, líbrame Jesús del deseo de ser estimado, del deseo de ser amado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido a los demás, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aprobado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado. Decimos, concédeme, oh Jesús, el conocimiento y el amor de mi nada, la perpetua memoria de mis pecados, la persuasión de mi mezquindad, el aborrecimiento de toda vanidad, la pura intención de servir a Dios, la perpetua sumisión a la voluntad de Dios, el verdadero espíritu de compunción, la obediencia sin reserva a los superiores, el odio santo de toda envidia y celos, la prontitud en perdonar las ofensas, la prudencia de callar en los asuntos ajenos, la paz y la caridad hacia todos, el ardiente deseo del desprecio, humillaciones, de ser tratado como tú, Jesús, y la gracia de saber recibir todo esto santamente. Ahora decimos, Jesús, concédeme la gracia de desearlo, que los demás sean más amados que yo, que los demás sean más estimados que yo, que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado, que los demás sean preferidos y yo abandonado, que los demás sean alabados y yo menospreciado, que los demás sean elegidos en vez de mí en todo, que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique por desearlo, y repetimos, oh María, Reina, Madre, Maestra de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados especialmente
por el espíritu de humildad. Rogad por nosotros. Oremos. Oh Dios, que resististe a los soberbios y das tu gracia a los humildes. Concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró a los fieles el ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días y desde niña la más pequeña profecía. Ilumina esta vida mía, a veces enceguecida, sin ansias ni dicha y totalmente empobrecida. Hazme pequeño, María, luz en estos días y resplandor en la oscuridad del alma mía. Hazme niño, pequeñito y dulcísimo, para que el buen Dios escriba lo que ha querido de esta vida para su gloria y como verdad que ilumina. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.